Muy buenos días a todos. Una bendición poder estar aquí entre vosotros, poder compartir la palabra del Señor. En este último mes me he tenido que ausentar en dos ocasiones, 2 domingos, porque no he estado de vacaciones. He estado en San Fernando y también en Vitoria. Hemos estado allí en un retiro tanto en el sur, ahí en San Fernando, como en Vitoria, en un retiro de una iglesia local, tanto en San Fernando como en Vitoria. Y la verdad que ha sido una bendición poder estar allí con los hermanos y ver lo que el Señor está haciendo en otros contextos. A veces estamos solo aquí y no tenemos comunión con otras iglesias y pensamos que el Señor no está haciendo gran cosa, ¿verdad? En nuestra tierra, pero a mí me ha bendecido muchísimo estar entre estos hermanos de San Fernando, la iglesia que pastorea Ramón y su esposa que la acompaña, Sensi, que de hecho Sensi es la hija de nuestro hermano Francisco Cosano, que falleció el viernes por la noche. Ayer fue el entierro y estuvimos allí unos cuantos hermanos. Francisco fue el primer evangélico de Puente Genil, hermano. El primer protestante de Puente Genil, la primera persona que abrazó la fe aquí en Puente Genil. Y la verdad que fue un tiempo muy señalado, muy bonito, donde se pudo predicar la palabra del Señor. Había muchos vecinos, amigos que no eran creyentes. Y bueno, ha sido una bendición estar tanto en San Fernando como ahí en Vitoria. El Señor está haciendo cosas muy bonitas en España. Me bendijo muchísimo estar allí en Vitoria con los hermanos de Vitoria, una iglesia de Asambleas de Dios. El pastor se llama Hitor Vergara, un hombre muy serio. Comparte la palabra de una manera muy especial y ver una congregación muy avivada, muy avivada. Eran cerca de 300 personas más o menos, con mucha hambre del Señor. La verdad que fue muy bonito. Estuve allí con Felipe Premoli, que es el pastor que va a estar con nosotros la semana que viene en nuestro retiro. Y fue un tiempo de muchísima bendición. Así que solo para que sepáis, ¿no? Que no he estado viniendo los domingos, pero ha sido por esos 2 domingos no he venido, pero ha sido por eso, ¿no? Porque a lo mejor uno puede pensar, oye, se enfatiza tanto en que no nos dejemos de congregar y el pastor no viene el domingo a la reunión. No, estábamos en otra iglesia sirviendo al Señor. Es importante, muy importante nuestra asistencia a los cultos de domingo, ¿no? El autor de Hebreos escribe: no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre. Y tristemente estamos viendo una era que vamos camino a eso, ¿no? A no darle importancia a la asamblea de los redimidos de Dios, de las personas que el Señor ha rescatado, de estar delante del Señor, delante de la palabra del Señor. Antiguamente era raro que un cristiano faltase un domingo. Muy raro. Hoy cada vez se está convirtiendo en algo más natural. Y evidentemente hay momentos donde por causas mayores uno tiene que ausentarse, pero no es lo que vemos hoy, ¿no? Hoy a veces uno falta por cosas banales, superficiales. Y hermanos, animaros a que le demos seriedad al congregarnos, al estar delante del Señor, ¿no? Estar delante del Señor y escuchar su palabra. Bueno, dicho esto, abre tu Biblia conmigo en Marcos capítulo 9, Evangelio de Marcos capítulo 9. Tengo el portátil roto y me estoy acostumbrando a predicar con folio. No lo llevo muy bien, pero bueno, a ver si lo podemos hacer. Marcos capítulo 9 del verso 2 al 13. Marcos 9 del verso 2 al 13. ¿Estáis conmigo? Dice así la palabra del Señor. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés. ¿Qué cosa? Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y que hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaba espantado.
Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo: Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del Hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Hasta aquí. Hacemos una oración. Señor, dame la gracia para poder comunicar tu palabra de manera sencilla, pero clara, Señor, y profunda. Y que tu palabra pueda afectar nuestros corazones, produciendo vida en nosotros. Señor, no queremos ser apenas oidores de tu palabra, para finalmente convertirnos en oidores olvidadizos, porque cuando apenas oímos, olvidamos a aquellos que oímos, Señor. Queremos ser buenos oidores, oidores que se convierten en hacedores. Hacedores que miran atentamente tu ley, Señor. Danos la gracia de ser hacedores de tu palabra, Señor. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Hermanos, como sabéis, durante todo este año hemos empezado una serie de sermones hablando acerca de las disciplinas espirituales. Eso es lo que estamos hablando desde enero. Desde mediados de enero, finales de enero, hasta el día de hoy, hemos estado meditando acerca de las disciplinas espirituales. Y quizás hay alguna persona aquí que pueda estar diciendo: bueno, ¿qué es eso de las disciplinas espirituales? Bueno, las disciplinas espirituales son los medios que Dios ha establecido para que podamos conocerle de manera más profunda, y al conocerle podamos ser transformados por él, ejercitando nuestra fe, llegando así a la madurez cristiana. Entonces, las disciplinas son medios que Dios establece para que al embarcarnos en esta disciplina nosotros podamos exponernos a Dios. Y al exponernos a Dios, Dios nos transforma, Dios nos cambia, Dios nos santifica, Dios obra en nuestros corazones. Así que las disciplinas por sí solo no nos pueden cambiar, no nos pueden transformar, no pueden aumentar nuestra fe. Pero la disciplina es el medio que Dios usa para que nuestra fe crezca, para que seamos transformados, para que podamos nosotros contemplar a Dios. De eso se trata. Así que, hermanos, si tú quieres conocer a Dios y ser transformado por Él, si quieres crecer espiritualmente y llegar a la madurez cristiana, esta serie de sermones es para ti. Esto es para ti. Hermano, así como nadie adelgaza ni tonifica su cuerpo sin ir al gimnasio, nadie crece espiritualmente, nadie contempla a Dios sin echar mano a las disciplinas espirituales. Como podéis ver, yo llevo años yendo al gimnasio. Evidentemente no. Habréis notado que no. Eso se nota, por más que yo te dijera: yo llevo años yendo al gimnasio, y te hable de todas las máquinas que hay en el gimnasio y cómo se realizan los ejercicios, tú verás por mi cuerpo que yo no voy al gimnasio. Pues de la misma manera nosotros podemos hablar muchas cosas en cuanto a la doctrina bíblica. Podemos profundizar en las teologías y en las definiciones de diferentes conceptos bíblicos, pero si nosotros no aplicamos esa palabra a nuestro corazón, eso se verá. Se verá que nuestro cristianismo apenas es un cristianismo teórico, pero no práctico. Eso se verá en nuestra vida, en nuestra forma de vivir, en la manera en la que nos comunicamos con otros, en la manera en la que nos relacionamos con otros. Así que si quieres crecer, necesitas ejercitarte espiritualmente, necesitas las disciplinas espirituales. Y hemos estado hablando de varias disciplinas espirituales. Hablamos acerca de la oración, ¿lo recuerdas? Hablamos acerca del ayuno, hablamos acerca de la lectura bíblica, hablamos acerca de la meditación, y por último, lo último que estuvimos
enseñando fue la disciplina del estudio, la importancia de estudiar las Escrituras. No es lo mismo leer que estudiar, son cosas distintas, son cosas diferentes. Y a medida que hemos estado nosotros explicando cada una de estas disciplinas, como no solo queremos ser oidores de la palabra, sino que queremos ser hacedores de la palabra, nosotros como iglesia estamos tratando de crear un ambiente para que tú puedas aplicar esas verdades a tu corazón. Hermano, yo no me conformo, sinceramente, y no me voy a conformar mientras yo pastoree esta iglesia, a que aquí simplemente haya personas escuchando un sermón. Ese no es mi deseo. Esa no es mi meta como pastor. Venir aquí, predicarte un sermón y, ¡ay, qué bien! Ha venido todos los hermanos, lo han escuchado sin ir a casa. No. Yo quiero que esta palabra afecte tu vida, afecte mi vida, afecte nuestro matrimonio, afecte nuestra vida diaria. Porque Dios se encarnó, vino a habitar entre nosotros. El Evangelio, hermano, no son apenas ideas y filosofías humanas. El Evangelio es poder de Dios para transformar la vida. Eso es el Evangelio. Y esa es la iglesia con la que yo sueño. Esa es la iglesia que yo anhelo. Una iglesia de hombres, mujeres, niños, jóvenes, matrimonios, ancianos transformados por la gracia y el poder de Dios. Que son un reflejo de ese Dios que adoran ahí fuera. Que tienen brío, que tienen gozo, alegría, vigor en sus corazones. Porque el poder del Evangelio les ha alcanzado. No apenas oidores, no apenas personas que vienen aquí, se sientan un domingo, escuchan un sermón y se van para su casa y viven su vida al margen de Dios y su palabra. No es ese nuestro deseo, no queremos eso. Por eso estamos tratando de crear ambiente. Estuvimos hablando acerca de la oración y animamos a la iglesia, ven los martes a orar. Sé parte de las cadenas de oración. Estuvimos hablando acerca del ayuno. Hicimos un mes entero de ayuno. Estuvimos hablando acerca de la lectura y el estudio. Y es por eso que también queremos animarte, incentivarte a que no te expongas solo con tus oídos a la palabra del Señor. Hermano, el domingo, enséñate a ti mismo a venir con un boli y un cuaderno. Escribe aquello que te están predicando, aquello que se te está exponiendo. Medítalo en casa. Llévatelo a casa, piensa en ello. Hacemos devocionales durante toda la semana del sermón del domingo para que tú puedas aplicar eso a tu vida. Y mira, te lo vamos a poner más fácil aún. Y mira, es que me falta un cuaderno. Mira, aquí tienes uno. Un cuaderno de apuntes de sermones. Preparadito para ti. Ahí lo tienes en la librería. Es que el negro no me gusta, Nehemías, lo tienes en blanco también. Vea. Cómprate un cuadernito, hermano. Y disciplínate. Disciplínate. Vale muy barato, 5 euros. Te ayudas a ti mismo, ayudas a la librería a seguir trayendo material que pueda enriquecerte espiritualmente. Y vienes el domingo y te acercas aquí con tu cuaderno, con tu bolígrafo, para escribir aquellas cosas que el Señor te habla. Hermano, estamos tratando de hacer que la iglesia esté inexcusable delante de Dios. De una cosa sé, que el día de mañana, el día cuando estemos delante del Señor, nosotros como pastores diremos, Señor, predicamos, creamos un ambiente, lo hicimos todo. Nosotros podremos justificarnos en ese sentido delante de Dios. ¿Vosotros? Pues no lo sé. Porque el ambiente está creado. El ambiente está creado para que tú crezcas. Palabra no te falta. Ambiente no te falta para que tú puedas crecer espiritualmente. Así que sumérgete en las disciplinas espirituales, hermano. Amén. Crece en el Señor. No te conformes. No te estanques en la vida cristiana. Crece para la honra y la gloria del Señor. Y la disciplina, hermanos, que vamos a estar abordando el día de hoy, básicamente engloba o abarca todas las disciplinas que hemos estado enseñando anteriormente. La disciplina que vamos a estar enseñando el día de hoy, cuando tú la practicas, inevitablemente tendrás que orar,
también podrías ayunar, tendrás que leer, tendrás que meditar, tendrás que estudiar. Si tú aplicas esta disciplina a tu vida, producirá un efecto sumamente poderoso en tu corazón. Porque no estamos hablando acerca de solo una acción, sino que de muchas acciones en una. De muchas acciones en una. Y es interesante, hermano, porque esta disciplina de la cual quiero hablarte hoy, no solo es sumamente beneficiosa para nuestra alma, sino que también al practicarla, ella funciona como una especie de diagnóstico espiritual. Es decir, cuando tú practiques esta disciplina de la cual te voy a hablar hoy, vas a ser nutrido, pero también vas a ser diagnosticado. Vas a ser consciente de cómo está tu alma, de cómo está tu corazón. Es más o menos como cuando vas al médico a realizarte un chequeo. Aunque aparentemente todos nosotros los que estamos aquí pudiéramos sentirnos bien de salud, pero de repente decimos, bueno, voy a ver cómo estoy realmente, ¿no? Y para saber cómo está, no solo es importante cómo te sientes, sino que también es importante hacerte algunos exámenes, hacerte algunos análisis. Y a lo mejor tú que pensabas que estaba muy bien, cuando vas al médico dices, colesterol por las nubes, el azúcar alto, alteraciones por aquí, por allá. Dices, madre mía, pues yo me estaba sintiendo muy bien. Pero cuando vas allí te das cuenta de que no estabas tan bien como pensabas. Bueno, esta disciplina de la cual quiero hablarte produce ese efecto también en nosotros. Nosotros pudiéramos vivir la vida cristiana de manera rutinaria y automática pensando que estamos bien. Pero de repente cuando nos acercamos a esta disciplina, el Señor empieza a mostrarnos que no estábamos tan bien como pensábamos. Que quizá necesitamos más del Señor. Y me refiero a la disciplina del retiro. No sé si has escuchado esta palabra alguna vez, la disciplina del retiro. De retirarnos del bullicio del día a día a la quietud. Retirarnos del bullicio del día a día a la quietud. Retirarnos del ajetreo, de las rutinas a la calma. Retirarnos del agobio de las demandas a la serenidad. Desconectarnos de 1001 cosas para conectarnos con una sola persona, con un solo ser, Dios. Si hay una disciplina que necesitamos en esta época, es esta. Si hay una disciplina que nosotros necesitemos en esta época, hermano, es la disciplina del retiro. Porque nosotros no solo nos retiramos nosotros nos retiramos para. Nos retiramos del agobio de este sistema al cual llamamos mundo, que constantemente nos está bombardeando con sus filosofías, sus ideas, con el consumismo y con otras tantas cosas más. Nos apartamos pero nos apartamos para alguien, para conectarnos con alguien, para conectarnos con nuestro Creador. De eso se trata, retirarnos para retirarnos para contemplar la gloria de nuestro Dios. Y es precisamente eso, hermanos, lo que hace Jesús con estos 3 discípulos en el pasaje que hemos leído. Jesús interrumpe el bullicio, el ajetreo y las demandas diarias de estos hombres y la del mismo Jesús para llevarlos de retiro. ¿Y qué retiro, hermano? ¿Qué retiro tienen estos hombres? Un retiro increíble. Y a través del texto que hemos leído, yo quiero mostrarte algunos beneficios de la disciplina del retiro. Quiero ir viendo poquito a poco algunos beneficios de las disciplinas del retiro. Espero no tardar mucho. Fíjate, el verso 2 del texto que hemos leído dice, 6 días después, lo leo otra vez, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y en ese momento se les aparece, rodeado de gloria, el profeta Elías y Moisés, que hablaban con Jesús. Hermano, es muy difícil explicar este pasaje.
Hay discusión, los teólogos discuten en cuanto a esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Cómo se aparece a Moisés y cómo se le aparece Elías? ¿Acaso ellos no están muertos y hay una cima a la cual no pueden pasar? ¿Qué está ocurriendo aquí? Además, el Señor se les revela a los discípulos de una manera gloriosa. No solo el Señor, el texto del Evangelio de Mateo no solo nos habla de las ropas del Señor, sino que también apunta a su rostro. Dice que su rostro resplandecía, casi como el sol. Los discípulos apenas podían ver el rostro de Jesús. Cuando alzaban su mirada para ver su rostro, solo veían luz. Es curioso porque la Biblia nos enseña que Dios habita en una luz inaccesible. Lo que está haciendo el Señor Jesús aquí con sus discípulos es desplegar su divinidad con ellos. Es mostrar que Él es el Dios encarnado. Él no es solo un profeta. Él no es solo un rabí más. Él es el Dios encarnado. Él es el Dios humanado. Jesús de Nazaret es diferente a cualquier ser humano que haya existido en la tierra. Él es Dios. Pero ¿qué hace con Elías y con Moisés? ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, hermano, lo que Dios está haciendo, y estoy convencido de eso, Dios lo que está haciendo es mostrarle un adelanto a los discípulos de lo que es el reino de Dios. Es como una especie de tráiler de una película. Es como si hubiese un regalo envuelto y le quita el papel del regalo, pero el regalo sigue en la caja. Tú no lo puedes abrir, pero ya sabes más o menos lo que es. Eso es lo que está haciendo Dios con estos hombres. Les está revelando algo del reino que viene, de la gloria que viene, de la justicia que viene. Fijaros qué curioso. La Biblia nos habla de la iglesia militante, la cual somos nosotros. Nosotros estamos militando, estamos luchando con nuestros pecados. Es verdad, tenemos una naturaleza transformada por el Señor, por el Evangelio. Hay inclinaciones hacia el Señor, pero hay resquicios de pecado en nosotros y por eso luchamos. Por eso la vida cristiana a veces se complica, se hace difícil. Y por eso somos la iglesia militante. Pero la Biblia también nos habla de la iglesia triunfante. ¿Quién es la iglesia triunfante? Aquellos creyentes que ya han fallecido y están con el Señor. Ellos ya no están luchando con el pecado. Ellos están disfrutando de la gloria de Dios. Pero cuando Cristo Jesús regrese a establecer su reino, ¿sabes lo que va a ocurrir? Que la iglesia militante se va a encontrar con la iglesia triunfante. Es más, hermano, ¿qué crees que está haciendo el apóstol Pablo en este momento? ¿Qué crees que está haciendo Elías y Moisés en este momento? Ellos están glorificando el nombre del Señor. Ellos están delante del Dios Santo. Y sabes, cuando tú y yo adoramos al Señor, cuando tú y yo nos conectamos con el Señor, en ese momento también nos unimos a la adoración de ellos. No solo de ellos, de todos los ángeles. En ese momento lo que ocurre es que hay una convergencia entre cielo y tierra. Cielo y tierra adoran al Dios verdadero. Y lo que está ocurriendo en el Monte Santo y en el Monte de la Transfiguración es precisamente eso. Está habiendo una convergencia. La iglesia triunfante se está uniendo a la iglesia militante. Allí tienes a Moisés y a Elías, que ya han vencido, que están con el Señor, disfrutando del Señor, hablando con Jesús. Y allí tienes también a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y Jesús está desplegando su gloria delante de ellos. Le está dando un poquito de la gloria que viene, hermano. Y aquello fue tan glorioso que Pedro no sabía ni qué decir. Se quedó un poco: Señor, 3 enramadas, quedémonos aquí, no nos vayamos de aquí. Querido hermano, si tú estás en Cristo, porque a lo mejor no lo estás,
Pero si estás en Cristo, tú sabes de qué gloria te estoy hablando. Si tú estás en Cristo, si tú has conocido a Jesús y tu corazón ha sido llenado con el amor del Espíritu, has experimentado la paz que proviene de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento, has sentido la presencia del Dios eterno en tu cuerpo, en tu vida, en tu caminar, tú sabes de lo que te estoy hablando. Esos momentos donde para ti está clarísimo que Cristo es Dios y es Señor y tú renuncias a lo que haga falta. Porque tú estás delante de tu Dios, delante de tu Creador, delante de tu Señor. Lo estás viendo, lo estás contemplando, tu corazón está inclinado. Dices, de aquí no me saques, Señor. Esto es lo que quiero todos los días de mi vida. Dices como el salmista, una cosa he demandado y esta buscaré, estar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Claro, yo lo entiendo. Desde fuera, si tú no has visto esto, no has probado esto, claro, tú no lo entiendes. Claro, tú vienes aquí y ves a la gente adorando, buscando al Señor, levantando sus manos. Ves a las personas con esa devoción y dices, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Porque hay algo de la gloria de Dios que quizás no has conocido. Quizás no has experimentado esa salvación tan grande. Hermano, cuando uno está delante del Señor y tiene un vislumbre de la gloria de Dios, digo esto sin miedo a equivocarme, dejar el pecado es fácil. Dejar el pecado es fácil. Y ¿sabes qué? A medida que nosotros conocemos al Señor y ¿qué ocurre? Cuando ves a Cristo por primera vez, es como aquel ciego. ¡Pum! ¿Ves? Y quedas extasiado. Y tú dices, yo quiero más. Yo quiero eso. Y entonces quieres más de la gloria de Dios, más del reino de Dios. Y entonces empiezas a servir al Señor con pasión, con gozo, con alegría, con vigor. Las cosas del Señor no te pesan. Servir a otros no te pesa. Todo es ligero, todo es sencillo. Pero ¿sabes qué? Conforme vamos caminando, los ojos se van escureciendo. Como tú no subas al monte de la transfiguración todos los días, tus ojos se van cerrando. Y aquello que no te pesaba te empieza a pesar. ¿Lo entiendes? Claro, si tú no has estado ahí nunca, yo no te lo puedo explicar. Si tú no ubicas un momento en tu vida donde Cristo lo era todo, entonces te estoy hablando en chino. Y necesitas que el Señor sople salvación en tu alma. Necesitas arrepentirte y creer en el Señor. Reconocerle como el Señor de tu vida. Hermano, esto es muy curioso. Estoy convencido que lo que hace el Señor es desplegarle un poco del reino, porque un verso anterior al verso 2, que al leerlo a mí no me hacía sentido, pero al estudiar el pasaje, digo, aquí está el problema. Este verso yo no lo entendía porque lo desconectaba del verso 2, porque la Reina Valera, de hecho, te lo desconecta. La Reina Valera empieza este pasaje en el verso 2, pero yo creo que haríamos bien en leer desde el verso 1. Fijaros lo que dice el verso 1 del capítulo 9. También les dijo, verso 1 del capítulo 9, también les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Y justamente el verso 2, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Quién ha visto el reino de Dios con poder? ¿Quién lo ha visto? Pedro, Jacobo y Juan. ¿Qué es esto de ver el reino de Dios con poder? Estos hombres, algunos aquí no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios con poder. ¿Y qué ocurre en el monte de la transfiguración? El Señor les da un vislumbre de su gloria y de su reino. Hermano, cuando tú conoces el reino de Dios, de verdad, el reino diminuto de esta tierra, te deja de importar tanto como te importa. Dejas de construir para esta vida y empiezas a hacer tesoros en los cielos. Si toda la inversión de tu vida tiene que ver con casas, coches, dinero, trabajo, quiero darte una noticia que ya está en la Biblia. Todo eso se va a quedar aquí.
Y si tu vida está puesta en estas cosas, querido, a lo mejor no has visto el reino de Dios. A lo mejor no lo has visto. A lo mejor no lo has visto. Y por eso estás obsesionado con aquellas cosas que se van a desmoronar, con aquellas cosas que se van a quedar aquí. A lo mejor no lo has visto. Y por eso te obsesionan ciertas cosas terrenales. Evidentemente, hermanos, vivimos en la tierra, tenemos que comer, trabajar, dormir. Pero esas cosas no pueden ocupar el primer lugar en aquellos que han gustado el reino de Dios. Aquellos hombres han tenido una visión y han visto al Cristo glorificado. Mira, para que lo entiendan mejor, ¿Sabías que un ciego de nacimiento no añora tanto el ver? ¿Lo sabías? Sin embargo, una persona que ha pasado muchos años viendo y de repente pierde la visión, se vuelve loca. Quiere ver. Y es sumamente difícil para ella mantenerse en ese estado. Oye, ¿quién eres tú? Porque si nunca has visto, eso puede explicar tu comodidad en la vida cristiana. Eso puede explicar tu falta de deseo por ver. Porque es verdad, los cristianos vamos perdiendo el enfoque en nuestro caminar. Porque estamos luchando con el pecado. Pero hermano, el cristiano que ha visto, lucha por volver a ver. El cristiano que ha visto lucha por volver a ver. Él no se conforma. Entonces pregúntate, ¿he visto? Porque a lo mejor no has visto. Y lo que necesitas es un milagro de Dios. Es arrepentirte de verdad, creer en Él y verle en su gloria, contemplarle en su gloria. Uno de los beneficios que nos trae el retiro, querido hermano, es precisamente ese. El Señor a través del retiro nos muestra un adelanto de lo que viene. Cuando tú te apartas para buscar al Señor en quietud, el Señor en su gracia te da destellos de aquella gloria que va a venir. Y por eso tú te mantienes como respirando. Es como si tomaras un chute de oxígeno. Señor, vas a volver pronto. Y luego al otro día vas otra vez. Y luego al otro día vas otra vez. Y ese oxígeno llena tus pulmones y te mantiene diciendo: ven, Señor Jesús, vuelve a por nosotros. Deseamos que vuelvas. Deseamos que restaures todas las cosas. Así que uno de los beneficios del retiro espiritual es precisamente ese, hermano. Darte un adelanto de la gloria que viene. Darte un adelanto de la gloria que viene. Si tú no anhelas la gloria que viene, posiblemente estás teniendo pocos tiempos de retiro. Posiblemente durante tu día no te retiras para buscar al Señor en oración. No te apartas para meditar en su palabra. Por eso no añoras la gloria que debe de venir. Hermano, apartarnos para un retiro espiritual nos coloca en la posición correcta para recibir un adelanto del cielo sobre el reino que viene. Marcos no lo dice, pero Lucas nos enseña que ellos se apartaron y mientras oraban, fijaros, mientras oraban ocurrieron estas cosas. No es que Jesús llegó al monte e hizo plan y desplegó su gloria, no fue así. Mientras oraban, lo puedes leer en el Evangelio de Marcos, ocurrieron estas cosas. Y hay algunos detalles del texto, de los tres textos de Marcos, Mateo y Lucas, que me llaman la atención. Para comenzar, si estos discípulos querían contemplar la gloria de Dios, tenían que decidir subir al monte. Es decir, requería un esfuerzo. Querido hermano, si tú pretendes contemplar la gloria de Dios sin hacer ningún esfuerzo, estás completamente equivocado. No es tu esfuerzo lo que afecta a tu corazón, es Dios. Pero tienes que aplicar esa disciplina y la disciplina requiere de un esfuerzo. Tienes que apartar un tiempo, tienes que orar, tienes que leer, tienes que hacer estas cosas. Si no lo haces, difícilmente contemplarás la gloria del Señor. Ellos tomaron la decisión de subir, fueron hasta arriba. ¿Y sabes lo que dice Lucas? Que ellos estaban casi rendidos de sueño, dice el Evangelio de Lucas sobre este pasaje. Ellos estaban que se dormían. El Señor Jesús
El Dios humanado delante de ellos, orando al Padre, que aquello habrá... Eso, qué imagen. Cristo Jesús orando, buscando al Padre en oración, y ellos orando, pero de repente ellos tenían sueño. Pero dice el texto que permaneciendo despiertos, Cristo se transfiguró delante de ellos. Permaneciendo despiertos. Bueno, nosotros queremos contemplar la gloria de Dios, pero sin hacer ningún sacrificio de nuestra parte. Nosotros, pero no solo en cuanto al Señor, en cuanto a las relaciones. Nosotros queremos tener relaciones profundas con los demás, sin perdonar, sin tolerar cuestiones complicadas en el carácter de nuestros hermanos. Pero queremos relaciones profundas. No vas a tener una relación profunda en tu vida de esa manera. Mira a Jesús con los 12. ¿Eran difíciles? Sumamente difíciles. Pero ahí está el Señor caminando con ellos. Si tú quieres contemplar al Señor, tú tendrás que hacer un esfuerzo. Tendrás que permanecer allí. Permanecer allí. Muchos de nosotros, hermanos, no disfrutamos de nuestro tiempo de oración porque no estamos allí. No estamos allí. Decimos 3, 4 cosas y como ya no sabemos qué decir, nos vamos. Quédate, aunque no sepas qué decir, quédate en la quietud, quédate en silencio delante del Señor. Permanece delante del Señor. Yo, hermano, estoy convencido de que la razón de la poca gloria que contemplamos, de la poca experiencia con Dios que saboreamos, se debe a lo deficiente que somos en la búsqueda de la presencia de Dios. Lo poco que tenemos de Dios es lo poco que buscamos de Dios. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Tenemos poco porque buscamos poco. Busca al Señor. ¿Sabe? Yo tengo un amigo que es pastor en México. Y él una vez me dijo algo que me sacudió la cabeza. Él me dijo: Nehemías, siento que el Señor me está llamando en las madrugadas a buscarle, pero me cuesta demasiado orar por las madrugadas. ¿Saben lo que hago? Me meto en la ducha fría. Quizá alguno de vosotros podéis pensar: ese hombre está loco. Sí, ese hombre lo que pasa es que ha visto cosas, ha visto cositas que quizá nosotros no. Y como las ha visto, pues las quiere. ¿Se entiende? Y si se tiene que darse un balde de agua fría para espabilarse y poder orar, lo va a hacer. Porque él quiere más de Dios. Él quiere contemplar más al Señor. Tenemos de Dios lo que buscamos de Dios, hermano. Lo que buscamos de Dios. Los discípulos vieron a Jesús transfigurarse ante ellos y la gloria de Dios llenando el monte donde estaban. Pero tuvieron que aceptar la invitación de Jesús de subir al monte. Tuvieron que esforzarse por mantenerse despiertos. Oye, si se hubieran dormido, se lo hubieran perdido. ¿Sí o no? Si hubieran dormido, se lo hubieran perdido. Eso es como 2 más 2 son 4. No, Nehemías, pero el Señor fue el que los mantuvo. Lo que tú quieras. Si se hubieran dormido, se lo hubieran perdido. Hermanos, si queremos vivir con los ojos puestos en la eternidad, necesitamos un adelanto de la gloria que viene. Y el retiro es el lugar propicio para eso. Retirarte cada día a buscar al Señor. Luchar por ese momento con Dios en quietud, donde puedes contemplar a tu Creador. En segundo lugar, el beneficio del retiro espiritual es que te da un diagnóstico espiritual. Cuando tú te apartas en quietud con Dios, no solo conoces al Señor, sino que empiezas a escuchar el ruido que hay en tu corazón, hermano. Por eso hoy en nuestra sociedad no queremos estar en silencio, porque hay muchas cosas de nuestro corazón que empiezan a gritarnos. Nuestra relación conyugal, familiar, nuestros hijos, nuestros problemas en el trabajo, y todo eso está ahí. Entonces preferimos, voy a ver una serie, voy a escuchar una música. Tú vas por la calle hoy y van casi todos los chavales con sus cascos. La gente no sabe vivir en silencio. No sabe escuchar a los pájaros cantar. No saben contemplar. Estamos llenos de ruido.
Y cuando tratamos de buscar quietud, el ruido de nuestro corazón empieza a elevarse. Y entonces nos comenzamos a poner nerviosos. Míralo, el texto dice que el apóstol Pedro, que ahí no era un apóstol, era apenas un discípulo, al contemplar a aquellos, a Moisés, a Elías, hablando con Jesús, no se le ocurre otra cosa que hacer que hablar. ¿Tú te imaginas esto? Ellos están allí, hermano, están allí, Moisés, madre mía, eso tuvo que ser increíble. Moisés, Elías, la gloria del Señor allí, Jesús. Y dice que ellos estaban hablando, y otro evangelio dice que estaban hablando de la partida de Jesús, de que Jesús tenía que dar su vida, hablando de cosas muy serias, espirituales, profundas. Y entonces Pedro, que estaba allí, dice, escúchame, ¿hacemos otra enramada? ¿Sabes cómo desentona Pedro allí? ¿Cómo habla cuando no tiene que hablar? Es más, el texto dice que no sabía Pedro lo que hablaba. No sabía lo que hablaba. Pero ese es el ruido del corazón de Pedro. Ese es el ruido de su corazón. Cuando tú te vas de retiro y te vas a solas con el Señor, empiezan los impulsos y los requisios de tu corazón, los residuos de tu corazón, a gritarte. La casa la tienes que ordenar. Acuérdate, un ratito nomás, un ratito, que la casa está sucia, que luego va a venir tu marido y que... Yo recuerdo, hermano, en una ocasión, hace ya unos cuantos años, que tomé la decisión, porque antes lo hacía más a menudo, de retirarme. Antes solía hacerlo una vez al año y me retiré 2-3 días para buscar al Señor. Me fui a un apartamento en Málaga, me quedé allí solo y la idea era con mi Biblia, yo y mi Biblia, buscando al Señor. Pero bueno, por si acaso me llevo el ordenador, mejor puedo hacer alguna que otra cosa más. Hermano, yo cuando estuve allí me di cuenta de lo enganchado que estaban las pantallas. Cuando se iba haciendo de noche, yo empecé a convencerme a mí mismo, bueno, si ves una predicación, tampoco está tan mal. No es una serie, es un sermón. ¿Te das cuenta? Yo en esos días allí me di cuenta de lo viciado que estaba. El Señor me mostró al apartarme lo mal que tenía el corazón, lo desenfocado que tenía el corazón y las muletillas que tenía que usar para acercarme a mi Señor. Posiblemente cuando Jesús llama a Pedro, Jacobo y Juan, y conociendo el corazón de ellos, y que era un corazón en proceso, ellos van para el monte mirando para atrás diciendo, mira, aquellos pardillos allí se quedan. Nosotros, nos ha llamado a nosotros. ¿Por qué nos habrá llamado? Porque posiblemente somos más espirituales que ellos. Pero cuando llegan allí, se dan cuenta que de espirituales no tienen nada. Y que es precisamente eso lo que el Señor quiere hacer en sus vidas. Afectar sus corazones, enfocar su mirada, avivarles. Vamos corriendo por la vida, querido hermano, corriendo, sin pensar, sin reflexionar en nuestros caminos. Antiguamente se hacía mucho eso, pero ya no lo hacemos. Y los retiros, cuando te apartas para eso, para meditar en tus caminos. No solo para contemplar al Señor, sino para meditar en tus caminos. ¿Sabes lo triste de muchas personas que llegan a la vejez y llegan a la vejez lamentándose de cosas que no hicieron cuando fueron jóvenes? Y hay un psiquiatra muy respetado en España que se llama Enrique Rojas. Él es catedrático de psiquiatría y psicología médica y director del Instituto Rojas Estapé en psiquiatría. Y él ha pasado mucho tiempo con personas que están a punto de fallecer. Y él recogió los lamentos de estas personas. Y es muy interesante ver que tres de las cosas que casi todos ellos se lamentaban, hermano. Fijaros por qué se lamentaban. Por haber vivido para el trabajo. Vivir para el trabajo. Todos ellos, muchos de ellos, se lamentaban por esto.
según el psiquiatra Roja, os lo leo, son mayoría los que se arrepienten de haber trabajado demasiado, de pasar la vida con una sobrecarga profesional excesiva, de haber vivido para trabajar. Y en esos momentos estelares de lucidez total sienten que su vida ha estado descompensada, que ha faltado equilibrio entre los diferentes ingredientes de lo que debe ser la existencia de un ser humano. He vivido para trabajar. Pero no solo se lamentaban de eso, se lamentaban también la mayoría de ellos, según este psiquiatra, de haber dedicado poco tiempo a la familia. Poco tiempo a la familia. Algo que también se repite bastante cuando no nos queda ya más tiempo de vida. Hoy lo vemos con bastante frecuencia. De hecho, tiene mucha actualidad la figura del padre, madre ausente, que es aquel que no ha tenido casi influencia. Fijaros, padres que no han tenido casi influencia en la educación de sus hijos, delegando sus hijos a los abuelos. Muchos se lamentaban de esto. Porque la profesión le ha absorbido demasiado y no ha tenido presencia psicológica y afectiva en sus hijos. Qué pena. Quizá alguno está pensando, yo no he invertido tiempo en mis hijos. Quizá algunos hijos están pensando, mis padres no han invertido tiempo en mí. ¿Y sabes de qué más se lamentaban? Este hombre no es cristiano. ¿Sabes de qué más se lamentaban estas personas? Y estas personas tampoco eran creyentes, algunas sí, otras no. Pero fíjate, se lamentaban de no haber tenido mayor y más solidez espiritual. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La voz del Padre, esto tiene que ver con creer en algo que hubiera facilitado dar respuesta a las grandes interrogantes de la vida, según indica el psiquiatra. Ni siquiera estamos hablando de la fe cristiana, pero mucha de esta gente llegó a la conclusión que perdieron el tiempo en no invertir en su espiritualidad. Cuando nos apartamos, hermanos, el Señor nos muestra las miserias de nuestro corazón. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás caminando? ¿Mucho trabajo? ¿Poca familia? ¿Poca devoción con el Señor? Pero el texto nos enseña que no solo el retiro produce en nosotros un diagnóstico espiritual, sino que también nos devuelve a Cristo como la prioridad de nuestra vida. Este texto nos muestra la supremacía de Cristo Jesús sobre todo. Allí está Moisés, Elías. Elías representa la voz de los profetas. Moisés representa la ley, el mayor jurista que ha existido jamás. Pero cuando ellos están allí anonadados con los tres hombres, viene la voz del Padre para afirmar que uno de aquellos hombres no era apenas un hombre, sino que era el Dios encarnado. Y la nube los tapa, al mismo estilo del Antiguo Testamento. Cuando Dios se encontraba con Moisés, ¿qué ocurría? Una nube que representaba la gloria del Señor. Y allí va la gloria del Señor y se escucha una voz diciendo: Él es mi Hijo amado, a Él oíd. Él está por encima de Moisés, Él está por encima de Elías. Y dice el autor de Hebreos, Dios en otra época, en otros tiempos, habiendo hablado a los padres por los profetas, ahora en este último tiempo nos ha hablado por medio del Hijo. No hay nadie como Cristo Jesús, hermano. ¿Veis? Ahí está Pedro igualando a Jesús con Elías y Moisés. Eso en el retiro. Pero durante el retiro, ¿qué ocurre? Él entiende la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Cuando nos apartamos, hermano, una de las cosas que va a obrar el Espíritu Santo en nuestras vidas es que Cristo tome la preeminencia, es que Cristo sea lo importante, es que Cristo sea la prioridad. Personas que viven la vida cristiana sin tener a Cristo como prioridad, evidentemente reflejan que son personas que no se apartan para estar con Dios, que no se retiran de y no se retiran para. Pero además de eso, el Señor no solo
el Padre no solo les muestra la superioridad de Cristo, sino que además viene una voz que le dice, Jesús les dice a ellos que todas estas cosas que ellos están viendo, que ellos están contemplando, ellos no la pueden comentar con los discípulos. Ellos tienen que esperar a que el Señor muera y resucite y ascienda para después poder transmitir estas cosas, poder transmitir estas verdades. Lo que reciben los discípulos en el retiro es instrucción para la vida. Instrucción para la vida. Cada vez que tú te acercas al Señor, tú no solo creces en conocimiento de Dios, el Señor también te da instrucción, hermano, para vivir tu vida. ¿Cómo estás viviendo la vida? Porque a veces se predica por ahí, al Señor no le importa cómo viva, Él te ama y así como eres, así como está, y no te quiere cambiar. Eso es mentira. Claro que al Señor le importa cómo vive. El Señor le importa tanto cómo vives que ha ligado su nombre al tuyo. Que ha sido creado a su imagen y semejanza para que puedas reflejarle en este mundo roto y caído. ¿Qué reciben los discípulos allí? Reciben instrucción. Muchos de nosotros vamos sin instrucción por la vida, hermano, vamos desorientados. Vamos que la vida nos está arrastrando, que la vida nos lleve, que nos lleve la vida, a ver qué hago hoy, a ver qué... Y acaba la semana y dice, ¿qué he hecho? Pues no sé, he hecho muchas cosas, pero no sé lo que he hecho. Necesitas instrucción para vivir la vida. Y en los tiempos de retiro, eso es lo que está haciendo Jesús con estos hombres. Le está dando instrucción. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Instrucción también. Y no solo eso. Cuando estamos ahí, se nos da aliento. Y nuestro anhelo por el reino de Dios y su justicia aumenta y crece. Al final, cuando ellos ya están descendiendo, ellos les empiezan a hacer preguntas a Jesús. Ahora las preguntas sí son espirituales. Ahora las preguntas sí son correctas. Lo dice el texto, fijaros. Y descendiendo ellos del monte, verso 9, les mandó que nadie dijese, el verso 10. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas? ¿Es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo él les dijo, Elías, la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. En el Evangelio de Marcos nos dice que ellos entendieron a la perfección lo que Jesús les estaba diciendo. Ellos sabían que Jesús estaba hablando acerca de Juan el Bautista. Ahora ellos están descendiendo del monte, hermano, y están guardando las palabras del Señor en sus corazones. Lo vimos aquí cuando hablamos acerca de la meditación cristiana. Guardar la palabra en el corazón es meditar en ella. Y eso es lo que están haciendo estos hombres. Porque cuando uno se aparta de y se aparta para, uno no solo aplica la disciplina del retiro, aplica otras disciplinas como habíamos dicho, la oración, la meditación, la lectura. Ellos les están haciendo preguntas a Jesús. Y Jesús les está respondiendo y ellos la están comprendiendo. Ellos están analizando las palabras de Jesús. Están escudriñando esas palabras, queriendo comprenderlas. Eso ocurre en el corazón de aquellos, hermanos, que practicamos la disciplina del retiro espiritual todos los días, que nos retiramos para buscar al Señor. Crece en nosotros un deseo de saber más de Cristo. No entendemos todas las cosas, pero queremos entenderlas. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. La palabra de Dios es para ti, para que puedas profundizar en ella. ¿Te das cuenta de todos los beneficios que trae el retiro espiritual? Y fíjate qué interesante. Este es un retiro comunitario. Es un retiro comunitario, no un retiro individual. Anda, curiosamente la semana que viene vamos a hacer un retiro comunitario. Anda. Y curiosamente te estamos dando la oportunidad de aplicar esta disciplina a tu vida. Anda. ¿Qué vas a hacer, querido? ¿Qué vas a hacer? Hermano, por falta de palabra no ha sido. Por falta de ambiente creado no ha sido. Tienes todo a tu disposición para que crezcas. Mira, y ya termino con esto. Y termino de verdad, no es mentira.
La palabra que utilizan los evangelios para hablar de que Jesús se retiró es la palabra se apartó, apartándose. Esta palabra se utiliza con frecuencia. Y es curioso porque el concepto de esta palabra está también en el Sabbat. Eso está en la creación. En el orden de la creación, Dios establece un día. Él aparta un día, Él santifica un día para que los seres humanos puedan descansar de su trabajo y puedan estar con Él. Un día. Esto luego no solo se establece en el orden de la creación, sino que Moisés, el legislador, lo coloca como el cuarto mandamiento. Guardarás el día de reposo. Guardarás el día de reposo. El autor de Hebreos nos habla del reposo del Señor, de entrar al reposo del Señor. ¿Cuál es ese reposo del Señor? Es cuando nosotros muramos y estemos con el Señor venga y podamos estar siempre con Él. Ese es el reposo. ¿Te acuerdas? Un adelanto. Los pequeños reposos son un adelanto del reposo que viene. Los pequeños retiros es un adelanto del reino que viene. Ahora, hermano, yo quiero, y termino con esto de verdad, quiero preguntarte, ¿verdad que vamos por la vida muy cansados? ¿Sí o no? Vamos, yo no sé vosotros, pero yo me siento a veces muy cansado, muy cansado. Y no solo para las cosas cotidianas, para las cosas del Señor también. Todo nos pesa, es como una pesadez. Pero esto no solo nos ocurre a nosotros, esto es algo que está ocurriendo a nivel mundial. La gente está cada vez más cansada. De hecho, algunos países están tratando de decir, mira, en vez de 2 días de descanso, 3. Vamos a probar con 3. ¿No te pasa que terminas las vacaciones, empiezas el primer día de trabajo y al segundo ya estás cansadillo? ¿Sí o no? Sinceramente. Pasan 2 semanas y ya estás pensando en las vacaciones siguientes. Vamos por la vida cansados. Necesito 2 días, no, 3 días. Hermano, yo solo, y quiero terminar con esto, para que reflexiones y te lleves esto a casa. ¿No será que estamos descansando mal? Porque normalmente los trabajos tienen de 8 a 10 horas, ¿verdad? De 8 a 10 horas de trabajo. Luego vas a casa, claro, tienes faena, tienes que hacer en casa. Pero ¿sabías que los judíos trabajaban 12 horas? En el momento que salía el sol ya estaban trabajando. 11, 12 horas. Y Dios había establecido, ¿sabes cuántos días de descanso? ¿Sabes cuántos? 1. ¿Por qué para ellos ese día era suficiente y para nosotros no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que es que estamos descansando mal, ¿eh? Yo creo que estamos descansando en el ocio, en el entretenimiento, en la diversión barata, en vez de descansar en Dios. Ese es nuestro problema. Es más, te hago es decir, me pongo la mano en el fuego. Esta próxima semana, en tu día de descanso, es más, hazlo hoy. No cojas el móvil. No veas ninguna serie. Hermano, no porque esté mal ver una serie, para nada, la puedes ver. El problema es que nosotros acudimos a estas cosas pensando que son nuestra fuente, que vamos a encontrar allí vamos a encontrar reposo, descanso, brío, felicidad, gozo. Mentira. No es así. Tómate un día de descanso verdadero para descansar en el Señor, para meditar en Él. Apaga tu móvil. Déjala todo el día apagado. Y a ver si posiblemente ese primer día vas a acabar con mucho mono. Pero cuando tú te habitúes a hacer esto, vas a empezar a ver que vuelves a tener brío, que vuelves a tener vigor, que vuelves a tener fuerza, porque estás descansando en Dios. Nuestro problema, querido hermano, de que vayamos cansados y cabizbajos por el mundo, a pesar de que nos den 3, 4, 5 días de descanso, un mes de vacaciones, lo que sea, es que en esas vacaciones priorizamos otras cosas y no el Señor. Es que no hemos hecho de Cristo nuestro descanso, nuestro verdadero descanso. Yo te animo a que te vayas de aquí en esta mañana diciéndole, Señor, ayúdame a que tú seas mi descanso. Que tú seas mi descanso, Señor.
Te animo, hermano, de verdad. Retírate a buscar al Señor. Aprovecha este retiro. A todos aquellos que vais a ir al retiro, os animo de verdad. Apagad el móvil. Disfrutad de la presencia del Señor y de la compañía de los hermanos que van a estar allí. Haced este esfuerzo por el bien de vuestra alma. Porque a medida que pase el tiempo, más cansado te vas a sentir si no aprendes a descansar en el Señor. Tú no necesitas muchos días de descanso. Necesitas uno bien enfocado. Eso es lo que necesitas, tú y yo. Uno bien enfocado. Y vuelvo a repetir, no que no puedas tener acceso a ocio, a la diversión, al entretenimiento. Claro que lo puedes tener, hermano. Pero aprende a disfrutar y descansar en Dios. Eso es lo que tú necesitas. Eso es lo que tu alma necesita. Amén. ¿Por qué no te pones de pie para hacer una oración? Y sé que hay muchas personas que son nuevas, que están empezando en su caminar cristiano, pero nosotros queremos ayudarte. No, si no sabes, Nehemías, quiero empezar a retirarme un poquito todos los días, pero no sé cómo hacerlo. No, necesito orientación de cómo hacer eso. Hermano, búscanos después de la reunión. Estamos aquí para ayudarte, estamos aquí para caminar contigo. No estás solo, eres parte de una comunidad. Queremos ayudarte. Queremos que puedas hallar tu descanso en el Señor. Que Cristo sea tu descanso. Amén. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón porque yo te pido perdón, Señor, personalmente, porque en muchas ocasiones he buscado descanso, plenitud y gozo en cosas que no me lo podían dar, Señor. He ido ansioso, Señor, al ocio, al entretenimiento, Señor. Y tan ansioso como he ido, así de ansioso me he quedado, Señor. Porque todas estas cosas no nos pueden dar lo que solo tú nos puedes dar. Quietud para el alma, descanso para el alma, Señor. Yo te pido que cada persona que esté aquí pueda, a partir de hoy, establecer esta meta en su vida, Señor. Retirarse para estar contigo, Señor. Apartarse de y apartarse para. Ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos. Ayúdame a mí, Señor. Señor, que el día de hoy podamos vivirlo de manera sabia, contemplándote a ti en nuestras conversaciones, Señor. En nuestra vida, Señor. Incluso si vamos a ver alguna película o cualquier cosa por el estilo, que podamos sacar enseñanzas, Señor, tuyas de ahí, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de tu voz en nuestras vidas. Por eso queremos apagar el ruido, Señor, para oír claramente tu voz, Señor. Porque el ruido que nos inunda no nos deja escuchar tu voz, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestro pecado y ayúdanos, Señor Jesús, a permanecer firmes y fieles en ti, Padre. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. No podéis tomar vuestros asientos ya.